Ya le decía, tras llegar a un acuerdo dentro de las filas de Morena, el Poder Legislativo aprobó el comité que va a evaluar a los candidatos que participarán en la elección de jueces, magistrados y ministros del próximo año. Esta es la crónica. Este martes el Poder Legislativo aprobó a los 5 candidatos para integrar el comité de evaluación para la elección de jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial de la Federación en 2025. Se trata de Maday Merino Damián, Maribel Concepción Méndez de Lara, Ana Patricia Briceño Torres, Andrés Norberto García y María Gabriela Sánchez García. Durante la discusión en la Cámara de Diputados, el bloque opositor acusó que los perfiles son afines a Morena y no habrá imparcialidad. Se debe a un gran perfil de toma de decisiones en Morena, lo que quiere decir que evidentemente quien llegue a la boleta solo va a hacer lo que Morena decida. Por eso es que hoy, por supuesto, que el PAN viene a anunciar su voto en contra de este comité de evaluación que es una simulación, en contra de este comité de evaluación que pretende hacerle creer al ciudadano que van a llegar buenos perfiles a las boletas, cuando los únicos perfiles que van a estar en una boleta son los perfiles que transiten por Morena. Ricardo Monreal, coordinador de Morena, respondió a las acusaciones. Yo siento y creo que es una quinteta confiable, a pesar de que ha sido descalificada. Los resultados nos darán la razón en la selección de aspirantes a puestos de jueces, juezas, magistrados, magistradas, ministros, ministras y miembros magistrados del Tribunal de Justicia, del Tribunal de Disciplina Judicial. Más tarde la discusión llegó al Senado. También ahí PRI, PAN y Movimiento Ciudadano se pronunciaron en contra. Porque en ningún momento nuestro ni ningún otro grupo parlamentario que no pertenezca al oficialismo ejerció su derecho a presentar propuesta alguna. Mucho menos cuando ya en medios de comunicación imperan las declaraciones de los líderes de las bancadas mayoritarias, de ambas cámaras, por cierto, alegando que cada quien eligió 2 y que solo uno se mantendrá como el neutral. No podemos, en sana conciencia, legitimar esta simulación. Mientras que Morena y aliados reiteraron que son perfiles con mucha trayectoria profesional y arremetieron en contra de los ministros. ¿Y qué es eso de las alforjas de retiro? Hoy la presidenta decía, mucho dinero. Bueno, decir mucho, allá en Veracruz es un chingo de dinero que ya se han chingado los ministros de la Corte y Coste, no es grosería, está en el Real Academia el verbo que es agarrar lo que no es suyo, lo que permanentemente ha estado haciendo estos ministros de la Corte. El comité sesionará en un lugar independiente al Congreso de la Unión y este miércoles se les tomará protesta a los integrantes. Con información de Verónica Macías y Marco Fragoso, Heraldo Media Group. Y el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena se convirtió en el primer integrante de la Suprema Corte en presentar su renuncia ante la Cámara de Senadores para no participar como candidato en la primera elección judicial de México. Horas más tarde lo hizo también el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo. Se sumó a la lista y presentó también su renuncia. A través de una carta rechazó las injurias, los insultos e infundios de los que ha sido objeto como integrante del máximo Tribunal de Justicia del país. Y ahora la pregunta es, ¿cuál es la trayectoria de los ministros que presentaron su renuncia? En el caso de Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, durante varios años se desempeñó como abogado en la iniciativa privada. En 2008 fue propuesto por el entonces presidente Calderón para ocupar la jefatura del Servicio de Administración Tributaria. En noviembre del 2012 formó parte de una de las ternas propuestas por el titular del Ejecutivo Federal y posteriormente fue designado como ministro de la Suprema Corte de Justicia. En el caso de Jorge Mario Pardo Rebolledo, se desempeñó como actuario judicial, fue secretario de juzgado de distrito, secretario de estudios, entre otros, y en el 2009 el presidente Calderón también lo incluyó en las ternas para suplir el retiro de los ministros Genaro Góngora Pimentel y Mariano Azuela. Sin embargo, en aquella ocasión resultaron electos Luis María Aguilar y Arturo Saldívar. Arturo Saldívar, ni más ni menos, ahora que forma parte de la 4T. La integración de Pardo Rebolledo al máximo tribunal del país finalmente ocurrió en el 2011.
Mientras tanto, los líderes de Morena en el Congreso de la Unión advirtieron que podrían no aceptar las renuncias de los ministros de la Suprema Corte, lo que significaría que los juzgadores se irían sin sus haberes de retiro, terminarían igual el último día de agosto del próximo año, pero sin los haberes de retiro que todavía pueden obtener a partir de cómo está actualmente la ley. Así lo comentó Ricardo Monreal y también Gerardo Fernández Noroña. Está en el ambiente que hoy presentarían sus renuncias. Y eso también ha generado una desinformación, porque en realidad lo que ellos están haciendo es declinar a participar en la elección de junio de 2025, porque eso les da derecho a que se vayan con las alforjas llenas, que se vayan con su pensión en los términos vigentes. Podemos no aceptar sus renuncias. Puede darse la hipótesis, como ha pasado en la historia, que no la acepten, y si no la aceptan, se quedarán sin haberes de retiro y van a estar hasta el agosto. Mientras tanto, la Suprema Corte resolvió que el proyecto que presentó el ministro Juan Luis González Alcántara sobre la constitucionalidad de la reforma judicial se discutirá en la sesión del martes 5 de noviembre. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación analizará el 5 de noviembre el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá sobre las acciones de inconstitucionalidad que impugnan la reforma judicial. Propone modificar la reforma al Poder Judicial y establece que parte de esta sea inconstitucional. El proyecto invalida la elección por voto popular de jueces y magistrados locales y federales y avala la de los ministros de la Corte y los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. También se dejaría sin efectos la figura de jueces sin rostro, que busca resguardar la identidad de los jueces en caso de delincuencia organizada. Se invalida la creación de los comités de evaluación, que serán encargados de conformar las listas de candidatos que irán a la boleta electoral. El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, aseguró que el proyecto es una provocación de los ministros. Yo creo que es una decisión política disfrazada de jurídica, no tienen atribuciones, no hay ningún artículo de la Constitución que les dé facultades para hacer lo que pretenden hacer. Es una falta de respeto absoluta, es un desprecio al soberano, que es el pueblo, negando el derecho a elegir a las personas juzgadoras, y es un acto de irresponsabilidad extremo si se consuma. Sin embargo, la reforma que contempla la supremacía constitucional podría aprobarse este miércoles en la Cámara de Diputados y esta semana en los congresos estatales y dejar sin efectos la discusión en la Corte, por lo que el senador Manlio Fabio Beltrones pidió a los ministros apresurar su discusión. Verónica Macías, Heraldo Media Group. Y al respecto, el senador Manlio Fabio Beltrones consideró que la discusión en la Suprema Corte sobre las impugnaciones de la reforma judicial podría llegar tarde. Esto fue lo que comentó. Leí por ahí que ellos están citando el próximo martes 5 para discutirlo en la Corte. Se combina con el supermartes electoral de los Estados Unidos. En verdad que yo creo que a esa discusión a lo mejor llegan tarde si se aprueba por los estados, por el constituyente permanente, las modificaciones que ya pasaron por Cámara de Senadores y que hoy están a discusión en la Cámara de Diputados. Por cierto, Ricardo Anaya defendió al ministro Juan Luis González Alcántara luego de ser atacado por Morena tras presentar su proyecto para declarar la inconstitucionalidad parcial de la reforma judicial. El senador panista recordó la relación que tiene González Alcántara con el expresidente López Obrador. A principios de diciembre de 2018, la primera terna que envió Andrés Manuel López Obrador a este Senado de la República incluía ni más ni menos que a Juan Luis González Alcántara. Juan Luis González Alcántara llegó a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, propuesto por el entonces presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y finalmente requirió del voto de las 2/3 partes. Y esas 2/3 partes se las dio ni más ni menos que el grupo parlamentario de Morena. Y durante un congreso internacional en la UNAM, el ministro Juan Luis González Alcántara explicó los motivos por los cuales propone declarar la inconstitucionalidad de diversos puntos de la reforma. Afirmó que no es viable y por esa razón hizo la propuesta de romper las distancias que hoy mantiene una crisis constitucional.
así lo comentó. Pues estamos ante una crisis constitucional, una lucha frontal entre los poderes de la Unión, el poder legislativo, el poder judicial, y está también el poder ejecutivo, porque el ejecutivo le ha dado el visto bueno a todo lo que ha pasado en estos días en los que lleva de gobierno Claudia Sheinbaum, que son prácticamente un mes, 30 días de gobierno, y en estas pues se le ha preguntado a Claudia Sheinbaum si está de acuerdo con la reforma judicial, con las leyes secundarias, con estos comités de evaluación como se han elegido, con la reforma para la supremacía legislativa o constitucional del poder legislativo, en fin, todo eso pues lo ha avalado de alguna manera, o no de alguna manera, con todas sus letras, Claudia Sheinbaum como presidenta de la República, y este nuevo gobierno pues ha hecho mucho en tan poco tiempo. El nuevo gobierno, me refiero al poder legislativo, ha pasado reformas de todo tipo, muchas consideradas autoritarias o regresivas para el país, y bueno, pues no han dicho nada, pues para ahora, o no han hecho nada en el Poder Ejecutivo para intentar descafeinarlas, frenarlas, o pues como en cualquier proceso legislativo, consensuarlas con quienes no están de acuerdo con todo lo que se plantea. No ha sido el caso de Claudia Sheinbaum, y si nos atenemos también a cómo han ido las cosas en el gobierno en estos primeros 30 días, pues tampoco podemos decir que ha sido un gran arranque de gobierno en todos los ámbitos, en el ámbito de seguridad, en el ámbito de democracia, de institucionalidad, de equilibrio de poderes, en el ámbito económico, incluso con los indicadores que hemos tenido recientemente. Bueno, las empresas del Estado, Pemex y CFE, acaban de reportar ayer sus resultados trimestrales del tercer trimestre del año, fueron bastante malos, tanto para Pemex como para CFE. Estamos en vísperas supuestamente de que se anuncie un Plan Nacional de Energía, vamos a ver qué contiene, y todo este tema de la transición energética, pero aún con las reuniones con empresarios de Estados Unidos, pues parece que no estamos avanzando muy bien en términos de la atracción de inversiones y de nuevos anuncios de inversión para México. Y bueno, si hablamos de relaciones exteriores, de relaciones con Estados Unidos, con España, con el resto del mundo, pues tampoco se ha avanzado mucho. Al revés, ayer escuchábamos al embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar, decir que es sorprendente que el gobierno mexicano, en lugar de seguir repartiendo culpas, seguir pidiendo a Estados Unidos que diga por qué secuestró a El Mayo Zambada en territorio mexicano para llevarlo a las Cortes de Estados Unidos, en lugar de todo eso, ¿por qué no se celebra que se aprendió finalmente al líder, al histórico líder del cártel de Sinaloa, uno de los capos del narcotráfico que pues nadie había querido, que es lo más probable, o había podido atrapar, y bueno, pues lo logró Estados Unidos? En fin, no parece ir por muy buen camino tampoco esas relaciones con Estados Unidos, que está pues en vísperas de su elección presidencial el próximo martes en los Estados Unidos, la elección de presidente entre Kamala Harris y Donald Trump. Y bueno, pues en México, mientras tanto, sigue habiendo un enfrentamiento de poderes. Se nota además la mano de Morena en la elección de quienes van a filtrar a los candidatos que van a competir para las elecciones del próximo año, quienes van a estar en las boletas. Este comité de evaluación en los que pues mejor se pusieron de acuerdo la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, con la Cámara de Senadores, Adán Augusto López, con Gerardo Fernández Noroña, para elegir ellos a quienes integrarán estos comités de evaluación de los perfiles del Poder Judicial. Falta todavía ver qué dice el Poder Judicial, pero bueno, pues el Poder Judicial están yéndose en desbandada los ministros para obtener su haber de retiro, sus prestaciones, sus pensiones, como las tienen actualmente con la ley actual. Está pues por verse cómo van a disputarse después la presidencia de la Corte, Yasmín Esquivel, Loreta Ortiz, Lenia Batres, que se van a quedar a buscar un nuevo cargo en el Poder Judicial. Van a buscar las tres la presidencia de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es decir, México está pues con muchos problemas, frentes abiertos, campo minado para la nueva presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que ya lleva un mes de gobierno y que bueno, pues se ha encontrado con todo esto, mucho por cierto, heredado por Andrés Manuel López Obrador.